Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases de anatomía patológica y el tema que nos toca es la hiperplasia, eh, desde luego de los ganglios linfáticos y linfomas. Entonces, esta imagen está para recordar la histología de los ganglios linfáticos. Entonces tienen pues sus vasos linfáticos aferentes y los vasos linfáticos eferentes, ¿sí? Entonces aquí todo es tejido linfoide, todo es linfocito que tiene sus médula, el centro, los cordones y senos medulares. Desde luego tiene una cápsula de tejido fibroconectivo y tiene algo muy importante y muy fácil de observar en el microscopio. Son los centros germinativos, que son estos linfocitos que se van a encontrar pues en el centro del folículo y que van a ser intensamente basófilos, o sea, van a tomar la hematoxina. Entonces, recordando esto, ya podemos mencionar lo que es la hiperplasia. La hiperplasia pues es el aumento en el número de células y la hiperplasia linfoide tiene esta característica. Las características de esta hiperplasia reactiva, que desde luego no es neoplásica y no hay que confundirlo con cáncer o con linfoma, son que hay la conservación de la arquitectura del ganglio linfático, incluidas las zonas interfolicular de linfocitos T y los sinusoides. Esto es importante porque en los linfomas, que vamos a ver después, la conservación de la arquitectura pues no está. Entonces, esta pues es un aumento del número de células, pero conservación de la arquitectura. Y si recuerdan, la definición de hiperplasia también es un aumento del tamaño de volumen del órgano. Entonces, los ganglios linfáticos, que no los podemos palpar, no los podemos tocar, en ciertas enfermedades nos van a dar esas características de crecimiento ganglionar. Muchas veces son cadenas que son en rosario. Y esta hiperplasia linfoide pues hay una importante variación en la forma y desde luego tamaño de los núcleos. Por eso es clínicamente lo vamos a encontrar como un crecimiento. La presencia frecuente de figuras mitóticas, macrófagos, fagocitos, zonas claras y oscuras que se pueden reconocer, o sea, no es tan distinto de la arquitectura del ganglio linfático normal. Y aquí podemos ver todas estas, todo este tejido linfoide, todo este ganglio linfático, y que podemos ver aquí estas células que son basófilas, toman la hematoxilina, y estas áreas más claras en el centro, que por lo tanto son los centros germinativos. Está conservada la arquitectura del órgano, está los linfocitos, si nos acercamos, son reactivos, son normales. También la presencia de centros germinativos, que es muy importante, la visualización, porque esto es normal, pero hay un aumento en el número de estos centros germinativos y del tejido linfoide. Entonces es una hiperplasia linfoide. Y tenemos la hiperplasia folicular. Y esta hiperplasia folicular pues se debe a estímulos que integran las respuestas inmunitarias humorales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos cuando se pueden presentar. Y entonces esta hiperplasia folicular se define por la presencia de grandes centros germinales alargados, que son los folículos secundarios rodeados de un collar de pequeños linfocitos B nativos resistentes, la zona del manto. Recuerden que en los ganglios linfáticos
en el vaso vamos a encontrar tanto linfocitos B como linfocitos T. La hiperplasia folicular, entonces. Los centros germinativos o germinales están polarizados en dos regiones diferenciales. Y es una zona oscura que contiene los linfocitos B proliferativos similares a blastos, o sea, células inmaduras que se llaman centroblastos. Y una zona clara formada por linfocitos B con perfiles irregulares o hendidos del núcleo, que son los centrocitos. Esta hendidura es característica en estos linfocitos B. Hay que, desde luego, siempre hay que pensar en que podría tratarse de un linfoma, pero la irregularidad de los núcleos es muy distintiva. Estos, aunque hay aumento, se ven pues sin proliferaciones neoplásicas, que podría ser hipercromatismo, que podría ser mitosis anormales. Y entonces esta hiperplasia folicular pues está dispersa en los centros germinales de linfocitos B, y se observa una red poco notoria de células dendríticas foliculares presentadoras del antígeno, y también se observan macrófagos. Y esta hiperplasia folicular. Todas las hiperplasias pueden deberse a infecciones, a enfermedades adyacentes. Tenemos el caso de la rubiola. La rubiola es una enfermedad exantemática muy benigna en los niños, y que uno de los datos, además del exantema, es que hay un crecimiento ganglionar retroauricular. Entonces, es característico la presencia de estos ganglios crecidos, y entonces la hiperplasia folicular puede deberse a artritis reumatoide, a infecciones de parásitos por toxoplasmosis, y en las primeras etapas de la infección por el VIH. Aquí podemos ver una hiperplasia folicular con gran aumento en el número de linfocitos, algunos reactivos. La cápsula, la característica histológica normal es que penetra al estroma formando septos. Aquí vemos, pero gran cantidad de linfocitos y restos aquí de centros germinativos. Entonces, esta es una hiperplasia linfoide. También tenemos una hiperplasia paracortical, y esto se debe a estímulos que desencadenan las respuestas inmunitarias mediadas por linfocitos T. ¿Sí? Entonces, tenemos las infecciones víricas agudas, como la mononucleosis infecciosa, como las enfermedades comunes en la infancia, que les había mencionado la rubiola también. Podemos observar esta hiperplasia paracortical. Y las regiones de los linfocitos T en esta hiperplasia contienen típicamente inmunoblastos, linfocitos T activados, con un tamaño 3 a 4 veces mayor que los linfocitos en reposo, y que contienen núcleos redondeados y con la cromatina abierta. Estos, insisto, la hiperplasia va a tener dos núcleos redondos, van a ser regulares, aunque se presenta la cromatina, y van a tener una forma normal, aunque el tamaño va a estar crecido. Entonces, esto pues es una hiperplasia, un aumento en el número de esas células. Aquí podemos ver otro ejemplo de gran cantidad de linfocitos en esta hiperplasia. Todos los linfocitos regulares. Los linfocitos tienen la característica de que el núcleo ocupa casi la totalidad del citoplasma. Es la única célula del organismo que no cumple la regla de que puede caber de 1 a 3, 1 a 4 el núcleo. Esta casi ocupa la totalidad. Y tenemos la hiperplasia también reticular.
Este es también incremento del número y tamaño de las células contenidas en los sinusoides linfáticos. Aunque es inespecífica, esta forma de hiperplasia puede ser particularmente prominente en los ganglios linfáticos que drenan cánceres, y el mejor ejemplo de esto es el carcinoma de mama. Las pacientes que presentan carcinoma de mama, como ya vimos en clases anteriores, siempre tienen un ganglio que se lo mencionan como ganglio centinela y que se encuentra en la axila. Entonces inician con hiperplasia reticular con aumento en el tamaño. Si ustedes lo palpan y es un cáncer avanzado, a principio encontramos hiperplasia reticular, aunque si persiste y no tiene tratamiento, puede haber metástasis ya del carcinoma de mama, y que el carcinoma de mama ya en el ganglio se va a ver similar al tipo de carcinoma encontrado. Y pasamos a los linfomas. ¿Sí? El linfoma de Hodgkin, los linfomas, por principio de cuentas, se dividen en linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Y entonces hay que conocer bien el linfoma de Hodgkin o Hodgkin, como le dicen algunos compañeros, y surge en un único ganglio, cadena ganglionar, y se disemina primero hacia los tejidos linfáticos contiguos anatómicamente. Casi siempre empieza en el cuello y de ahí se puede diseminar. Entonces, por este motivo, la estadificación del linfoma de Hodgkin es mucho más importante para orientar el tratamiento que en el caso del linfoma no Hodgkin. Entonces, si encontramos un linfoma solamente en una cadena ganglionar, o muchas veces lo encontramos en la cadena ganglionar cervical, es 100% curable, es el que mejor responde al tratamiento, al contrario del linfoma no Hodgkin, que es más complicada el tratamiento, la curación. Y el linfoma de Hodgkin también tiene características morfológicas distintivas y se caracteriza por la presencia de células gigantes neoplásicas, y las conocemos como células de Reed-Steinberg. Estas células son características. Para nosotros diagnosticar un linfoma de Hodgkin necesitamos ver células de Reed-Steinberg. A veces en el microscopio es muy fácil si hay muchas, pero a veces hay que estar horas pegado al microscopio para encontrarlas. Y pues desde luego que si no hay, es un linfoma no Hodgkin. Pero tiene varias características, hay gran cantidad de células que las van a caracterizar y que ahorita vamos a ver. Entonces, estas células de Reed-Steinberg son células binucleadas con el núcleo aparente, que por eso les mencionan células en ojo de búho, en ojo de lechuza. Y en la inmensa mayoría de los linfomas de Hodgkin, las células de Reed-Steinberg derivan de linfocitos B del centro germinal o poscentro germinal. También mencionar que es uno de los cánceres más frecuentes en los adultos jóvenes y también en los adolescentes, pero también puede aparecer en ancianos. Y algo importante, que el linfoma de Hodgkin fue el primer cáncer en el hombre que fue tratado con éxito con radioterapia y quimioterapia, y es curable en la mayoría de los casos. Hay una clasificación de Ann Arbor, Michigan, donde está del grado 1, 2, 3 y 4, y el 1 es localizado a solamente una cadena ganglionar, y el 4 ya pasando anatómicamente el diafragma, o sea, puede ocupar el vaso, de intestinos, cavidad peritoneal, y eso pues ya va a ser más difícil, o ya no va a ser posible la curación. Pero sobre todo en los niños,
responden muy bien a la radioterapia. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Es mejor un linfoma de Hodgkin que se diagnostique un linfoma no Hodgkin, que es más difícil el tratamiento. Y la clasificación. Entonces tenemos, siempre que ustedes vean un linfoma de Hodgkin, va a estar la variedad. Entonces, las variedades es esclerosis nodular, la celularidad mixta, rico en linfocitos, con depresión linfocítica y de predominio linfocítico. Todo esto es de acuerdo a la clasificación de la OMS. Entonces, esclerosis nodular, su nombre lo dice, esclerosis, y se caracteriza por la presencia de células de Reed-Steinberg, como todos los linfomas de Hodgkin, y es solamente que es una variante, es la variante lacunar, y por el depósito de colágeno en bandas que dividen los ganglios linfáticos afectados en nódulos circunscritos. Entonces, por eso es la esclerosis, estas bandas de tejido conjuntivo que van a separar a estos nódulos. Es el subtipo más frecuente, tomarlo en cuenta. La afectación mediastínica también es frecuente y se presenta por igual en ambos sexos. La mayoría de los casos son adultos jóvenes. Y aquí podemos ver estas bandas de colágeno y la presencia, después vamos a ver mejores ejemplos, de las células de Reed-Steinberg. Son células binucleadas. Por acá hay otra. Acá hay otra. Y esta es esta variedad de esclerosis nodular. La celularidad mixta. Esta forma constituye el 20-25% de los casos y los ganglios linfáticos afectados pues se ven borrados, sustituidos por un infiltrado celular heterogéneo que contiene linfocitos T, eosinófilos, células plasmáticas, macrófagos sin alteraciones mezclados con células de Reed-Steinberg. Entonces, otra vez, esta célula es esencial para diagnosticar el linfoma de Hodgkin tipo celularidad mixta. Los linfomas de Hodgkin, la enfermedad de Hodgkin, muchas veces les dicen porque es curable, tienen gran cantidad de células. Son distintas a diferencia del linfoma no Hodgkin, que es casi siempre un solo tipo celular. Aquí tenemos estas células en la celularidad mixta, que se ven muchos tipos de células, linfocitos, macrófagos, células de Reed-Steinberg, que son binucleadas. Aquí podemos ver los dos ojitos, que dicen los ojos de lechuza, los ojos de búho, y acá hay otra. Vean cómo esta es una sola célula, dos núcleos y dos núcleos que nos hacen esa apariencia de células en ojos de lechuza. La celularidad mixta, las células diagnósticas de Reed-Steinberg y las variantes no nucleares son abundantes. Y algo importante, que aquí en la celularidad mixta las células de Reed-Steinberg están infectadas por el virus de Epstein-Barr en el 70% de los casos. O sea, se asocia también pues al virus. Y la gran mayoría, casi la totalidad, solamente nos deja un 30% fuera. Pero de todos modos son linfomas de Hodgkin. Aquí podemos ver, hay gran cantidad de células. Y aquí tenemos estas células, las células de Reed-Steinberg. Y rico en linfocitos. Es una forma infrecuente del linfoma de Hodgkin clásico, en los que los linfocitos reactivos suponen la inmensa mayoría del infiltrado celular. O sea, pues hay gran cantidad de linfocitos.
Y bueno, es casi lo mismo. Debe de haber las células diagnósticas de Stenberg. Aquí tenemos estas células de Reed-Stenberg y la gran cantidad de células distintas, ¿verdad? Unas más hipercromáticas, histiocitos, macrófagos. Aquí hay otra pequeña célula de Reed-Stenberg que se va a caracterizar por eso, ¿verdad? Por esas ojos de lechuza. No siempre pues las vamos a encontrar típicamente, ¿no? A lo mejor puede tener la cromatina por un lado del núcleo y el otro también, entonces hay que tener mucho cuidado al observarlo, pero esta es típica de la célula de Reed-Stenberg. Y la depresión linfocítica, ¿sí? Es afortunadamente el tipo menos frecuente de linfoma de Hodgkin, que se va a tratar de menos del 5% de los casos. Y su nombre lo dice, la depresión se caracteriza por la escasez de linfocitos y la abundancia relativa de células de Reed-Stenberg y sus variantes pleomorfas, o sea, no son típicamente en ojos de búho, sino de tipo lacunar, o sea, se observan como lagunas dentro del estroma linfoide del ganglio linfático. Este linfoma de Hodgkin con depresión linfocítica se presenta predominantemente en los ancianos, en sujetos que son VIH positivos, eso sí, de cualquier edad y en países no industrializados. Es frecuente encontrar casos de estadio avanzado y con síntomas sistémicos, y la evolución general es algo menos favorable que los demás subtipos que habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque el diagnóstico ya es avanzado. Los linfocitos, como sea, son parte de la inmunidad, y si hay una disminución importante de los linfocitos, por eso es la gravedad y el avance de este linfoma. Aquí tenemos estas típicas células de Reed-Stenberg, ¿sí? Y algunas de tipo lacunar, ¿sí? Con disminución de los linfocitos. El predominio linfocítico. Esta variante no clásica es frecuente. El linfoma de Hodgkin no es frecuente, es solamente el 5% también en los casos. Y los ganglios afectados están formados por un infiltrado nodular de linfocitos pequeños mezclados con un número variable de macrófagos. No es lo mismo rico en linfocitos que predominio linfocítico. Las células de Reed-Stenberg clásicas son difíciles de encontrar. Por el contrario, este tumor contiene las variantes denominadas linfoma de Hodgkin, linfocítico y histiocítico, que tiene un núcleo multilobulado que se parece a una palomita de maíz. Por eso se llama, desde luego, célula en palomita de maíz. O sea, es una célula de Reed-Stenberg apelmazada, amontonada. Aquí podemos ver este tipo de células, algunas que sí se ven bien, otras que están estos núcleos y el núcleo irregular en esta variedad. Aquí también hay otro ejemplo, pero desde luego, para hacer el diagnóstico del linfoma de Hodgkin debemos de encontrar siempre la célula de Reed-Stenberg. Si pensamos en eso, la buscamos y no hay, no es Reed-Stenberg. Entonces, las características clínicas, ¿sí? El linfoma de Hodgkin se va a presentar con mayor frecuencia como una linfadenopatía indolora, sobre todo en el cuello. Y los pacientes con los tipos de esclerosis nodular o predominio linfocítico se presenta con enfermedad ya en un estadio 1 o 2,
y normalmente no tienen manifestaciones clínicas. Entonces, el estadio 1 es cuando es una sola cadena ganglionar. Ya el 2 ya afectan los ganglios linfáticos contiguos. Ya el 3 afecta el mediastino y el 4 ya afecta más allá del diafragma. Esta es la clasificación de Ham-Harbour. Y estos pacientes con enfermedad diseminada, que ya se hacen en los estadios 3 y 4, o con los subtipos de esclerosis mixta o depresión linfocítica, se presentan más a menudo con síntomas constitucionales, como fiebre, la fiebre de predominio vespertino o nocturno, también los sudores nocturnos y pérdida de peso. Esto hay que tener cuidado con los niños porque, bueno, pacientes diabéticos también, porque estos síntomas también son de la tuberculosis. La fiebre, los sudores nocturnos y la pérdida de peso. Pero, desde luego, que debemos de explorar para encontrar un ganglio linfático o varios ganglios linfáticos o recurrir a estudios como la tomografía para descartar el linfoma de Hodgkin o confirmarlo. Y pues esta estadificación va, bueno, ya se ha mencionado, consiste en exploración física, en estudio radiológico del abdomen, pelvis, tórax y desde luego ya contamos con tomografía, ¿verdad? La biopsia de médula ósea a veces es también diagnóstica, aunque no siempre, y siempre que la estadificación sea dudosa, pues se prefiere dar el tratamiento sistémico, ¿verdad? La quimioterapia, la radioterapia, sospechando siempre de un linfoma de Hodgkin. ¿Quién hace el diagnóstico ya de precisión? Pues es la biopsia. Bueno, dejamos ya el linfoma de Hodgkin y entramos a los linfomas no Hodgkin, ¿verdad? Entonces, tenemos el linfoma folicular, que lo mencionas porque es la forma más frecuente del linfoma no Hodgkin. Y es más frecuente en todo el mundo, aunque aquí lo menciona Estados Unidos. Afectando de 15,000 a 20,000 sujetos cada año. Y se presenta en varones y mujeres de mediana edad por igual. Y entonces el linfoma folicular es probable que el tumor surja de linfocitos B del centro germinal y se asocia especialmente a translocaciones cromosómicas que afectan a este gen, el BCL2. Hay dos tipos de células principales en proporciones variables, que son células pequeñas con perfiles nucleares irregulares o hendidos y citoplasma escaso. Estas son denominadas centrocitos y también podemos mencionar el linfoma folicular como de células hendidas pequeñas. O también podemos encontrar células más grandes con cromatina nuclear abierta, o sea, dispersa, varios nucleolos y cantidades modestas de citoplasma, que estas células son denominadas como centroblastos, que son células blasto, son inmaduras. Aquí podemos encontrar todo este tipo de células. Aquí tienen el núcleo hendido, se puede ver, y células más grandes irregulares. Aquí se ve otro donde están las células hendidas. Y tenemos el linfoma difuso de linfocitos B grandes. Y el linfoma difuso de linfocitos B grandes es la forma más frecuente también de linfoma no Hodgkin. Cada año en Estados Unidos se presentan 25,000 casos nuevos y este sí tiene un ligero predominio en los hombres. Este linfoma difuso de linfocitos B grandes, la mediana para la edad de los pacientes es de 60 años, pero también se puede presentar en adultos jóvenes y en niños, o sea, no tiene predilección solamente por los adultos. Y este linfoma, la característica más frecuente son una célula relativamente grande,
vean normalmente con un diámetro de 4 a 5 veces mayor que el del linfocito pequeño y un patrón de crecimiento difuso, o sea, un crecimiento irregular. Y los nucleolos pueden ser 2 o 3 y se sitúan adyacentes a la membrana nuclear o son únicos situados en el centro. El citoplasma es moderadamente abundante y puede ser pálido o basófilo. Aquí podemos observar, aunque es panorámica, la gran cantidad de estas células que son linfocitos ya neoplásicos de células B. ¿Cómo los identificamos? Hay estudios de inmunohistoquímica que podemos saber si es de células B o de células T. Tenemos otro que es el linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt se encontró por primera vez en los niños africanos. Se pensaba que era exclusivo de ellos, sobre todo por de una disminución de la inmunidad por desnutrición, pero ya encontramos que hay un linfoma de Burkitt africano y americano. Y entonces lo vamos a tener en cuenta porque pues, se presenta casi siempre en los niños con afectación a la mandíbula. Y este tumor muestra un elevado índice mitótico y contiene numerosas células apoptósicas y cuyos restos nucleares entonces son fagocitados por macrófagos benignos que se encuentran diseminados en el tumor. Y tiene una característica, este linfoma de Burkitt, que estos fagocitos, estos macrófagos, tienen un abundante citoplasma claro que crea el patrón en cielo estrellado que es característico del linfoma de Burkitt, ¿sí? Y entonces este linfoma de Burkitt se trata de tumores de linfocitos B maduros que expresan inmunoglobulina M, CD19, CD20, CD10 y BCL6 en su superficie y un fenotipo compatible con el origen de los linfocitos B del centro germinal. Les mencionaba, se encuentra en niños y adultos jóvenes y en conjunto son responsables de más del 30% de los linfomas no Hodgkin en la infancia en Estados Unidos. Y la mayoría de los tumores se manifiesta en localizaciones extraganglionares, o sea, no únicamente en el ganglio linfático. Pero la característica es esa de cielo estrellado. El linfoma de Burkitt endémico se va a presentar con una masa que afecta a la mandíbula y muestra una predicción inusual por la afectación de vísceras abdominales y en particular afecta a los riñones, en caso de las niñas los ovarios y además las glándulas suprarrenales, o sea, es un linfoma muy agresivo. Y entonces tenemos aquí la característica del linfoma de Burkitt, que tenemos estos macrófagos que crean estos espacios y que si lo vemos en forma panorámica lo vamos a ver con la característica de cielo estrellado. Entonces es la característica histopatológica del linfoma de Burkitt, del cielo estrellado. Y también pues vamos a hablar, aunque esto es materia ya que lo van a ver ustedes en hematología, de la leucemia. La leucemia linfoblástica aguda por su relación con el linfoma también del linfoblástico. Vean, es el cáncer más frecuente en los niños y es casi 3 veces más frecuente en sujetos de raza blanca que en sujetos de raza negra y algo más frecuente en los niños que en las niñas. Pero vean que los hispanos, o sea, todo Latinoamérica, tenemos una incidencia mayor que cualquier otro grupo étnico y todos conocemos casos de niños que padecen o padecieron leucemia. Y alcanza su máxima incidencia a los 3 años. O sea, son niños muy pequeños, es lo más triste, que pueden presentar la leucemia linfoblástica aguda. Quizá porque el número de prelinfocitos B normales de la médula ósea
Entonces la célula donde se originan es mayor que en los primeros años de la vida, entonces por eso se pueden alcanzar las neoplasias. Recordar que la leucemia es el trastorno de las formas de linfocitos circulantes. Entonces, además de los datos clínicos, un examen de sangre, un examen de sangre periférica, podemos encontrar unas cantidades elevadas, muy elevadas de linfocitos, pueden llegar hasta más de 50, hasta 100,000. Ya recuerdan que el número es hasta 9,000. Y en las presentaciones leucémicas, la médula es hipercelular. ¿Por qué? Porque va a estar trabajando en exceso, ¿verdad? Y está llena de linfoblastos. Los blastos son formas anormales. Y estos van a reemplazar a todos los elementos medulares normales. Y aproximadamente el 90% de los casos tienen cambios numéricos o estructurales en sus cromosomas. Y la forma más frecuente es esta hiperploidía, en que se encuentran más de 50 cromosomas. El inicio de la enfermedad es brusco, es muy tormentoso en días o semanas, pues tras estos primeros síntomas. Y los síntomas están relacionados con la depresión de la función medular. Como hay cansancio, porque se va a encontrar anemia. Recuerden que también ahí se encuentran los eritrocitos, se forman los eritrocitos en la médula ósea. Entonces hay, por consiguiente, anemia, hay cansancio, hay fiebre. Fiebre que siempre se presenta como uno de los primeros síntomas. Y esto refleja las infecciones secundarias y a la neutropenia. Y podemos encontrar también hemorragias por la trombocitopenia. Muchas veces los niños empiezan con epistaxis, con hemorragias gingivales, con hemorragias en estómago, y que nos debe de alertar a diagnosticar tempranamente una leucemia. También el efecto de masa, que es causado por el infiltrado neoplásico. Recuerden que es un tumor, aunque sea de células periféricas, y estos síntomas incluye el dolor óseo como consecuencia de la expansión medular e infiltración del superiostio. Puede haber también linfadenopatías generalizadas, o sea, todos los ganglios linfáticos pueden crecer, los del cuello, los de la axila, en región inguinal, que son los que podemos palpar, van a estar crecidos. Puede haber también crecimiento del vaso, una esplenomegalia y hepatomegalia. Y también algo que nos debe poner alerta, que en los niños puede haber un aumento de los testículos. Y complicaciones, desde luego, relacionadas con la compresión de los grandes vasos y vías respiratorias en el mediastino. Los pacientes pueden presentar, además del cansancio, disnea. Y también esta leucemia linfoblástica aguda puede también presentar manifestaciones del sistema nervioso central, como la cefalea, vómitos, parálisis nerviosa, como consecuencia de la diseminación meningia. O sea, todo el organismo se ve afectado, y desde luego también las meninges. Así es la imagen de la sangre periférica. Tenemos eritrocitos y tenemos estos linfoblastos que, aunque no seamos muy expertos en hematología, vemos la gran irregularidad de los núcleos, estos ocupando casi la totalidad del citoplasma. Todas son células inmaduras, que es la imagen de la sangre periférica. Esto no es histología, este es un prótesis de sangre periférica. Bueno, con esto terminamos esta clase. En la siguiente ya veremos otros
otros temas incluyen la histiocytosis, de células del Langerhans y otro tipo de linfomas que nos faltan.